Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, muy buenos días. Gracias por atendernos. Un cordial saludo desde Sucesos, desde el 101.7. Semanalmente puntuales con ustedes para ofrecerles la mejor opinión, los mejores invitados, para que justamente usted se haga las mejores opiniones. Ese es nuestro objetivo. El día de hoy vamos a tener diferentes reacciones a propósito de los resultados electorales que ya están configurados y los efectos que en varios campos ya empiezan a marcar sus coletazos. Fernando Carrión, esta es una democracia sin partidos, ya nos adelanta el arquitecto desde la Flaxo. El doctor Orlando Amares desde Santo Domingo de los Colorados. Todos quieren hacerse papás del sí y papás del no, nos manifiesta también. El doctor Hernando Santillán nos va a abordar o abordaremos este tema tan complejo de la salud en el país. Complejo porque no viene de ayer, viene desde hace rato y ahora se le ha encargado a la vicepresidenta de la República que solucione el asunto. Ojalá, ojalá por bien del Ecuador, pero el doctor Hernando Santillán tiene importantes datos y un aspecto que no lo podemos dejar de lado. Escándalo en el municipio de Quito. ¿Por qué? Porque el señor alcalde capitalino ha mandado a comprar, o pretendía comprar, 5.000 platos de hornado. ¿Qué será con triple choclo, con mote, con un quintal de mote? ¿Qué será, Dios mío? 5.000 platos de hornado para los señores trabajadores del distrito metropolitano, entiéndase, municipio de la capital. Y todo un escándalo que lo vamos a tratar con Wilson Merino. Amigos, bienvenidos. 5, 4, 3, 2. Lo hacemos porque somos tu aliado para crecer. Donde otros no llegan, nosotros sí. Ban Ecuador impulsando al sector productivo del Ecuador. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. La asambleísta del oficialismo Natalie Morillo fue designada finalmente titular o para el Ministerio de Gobierno tras la renuncia del radiodifusor Álvaro Rosero. Morillo es considerada radical anticorreísta y en sus primeras declaraciones ofreció poner o proponer el diálogo, poner el diálogo por delante y fortalecer la democracia, según dijo. Lo que vendría es la próxima semana la renuncia como asambleísta y tenemos al nuevo ministro de Gobierno, yo diría encabezando esta serie de cambios que durante la semana que está concluyendo el país viene observando. Cambios que se dan luego, prácticamente casi al siguiente día, de la consulta popular. ¿Es correcta la lectura que está haciendo el gobierno, empezando por este cambio de nombres, cambio de figuras, y poniéndole a la señora Natalie Morillo al frente del manejo de una cosa tan importante como es el Ministerio de Gobierno? ¿Cuál es su visión, su lectura del tema? Arquitecto, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Félix. Un saludo cordial a ustedes y a la amplia audiencia que tienen. Muy gentil. Sí, yo creo que es absolutamente necesario hacer una renovación del gabinete.
para lo cual obviamente se necesitan ciertos objetivos explícitos. Y yo creo que aquí hay que tener en cuenta justamente las áreas más deficitarias, más complicadas que se vienen teniendo en el país. Por poner algunos ejemplos, el tema de salud, el tema de seguridad, el tema económico y sin duda también el tema político. Y yo creo que el tema político por lo menos tiene dos ámbitos. Uno, lo que es el manejo político del gobierno, que me parece que este último tiempo no ha sido tan importante, tan así que, por ejemplo, el paro nacional que hubo por la elevación del precio del diésel, no lo manejó el Ministerio de Gobierno, sino lo manejó el Ministerio de Seguridad, mostrándonos que había un problema político y que el enfoque que primaba era un informe de seguridad. Entonces yo creo que ahí hay un problema. Y el segundo problema que veo a partir de las elecciones que tuvimos el domingo es que hemos entrado en una lógica de una democracia sin partidos políticos. Y Sin eso partidos políticos. exactamente, y entonces eso sí me preocupa porque lo que nosotros tenemos como registro de movimientos, partidos políticos dentro del CNE es una cantidad impresionante, más de 200, son 262 organizaciones, pero que en la práctica terminan explícitamente en una polarización muy fuerte en ADN y la Revolución Ciudadana. Sin partidos políticos, la gente vota consecuentemente como quiere. ¿Ese sería el resultado, el efecto? A mí me parece que eso es lo que ocurrió. Sin duda hubo un voto contra el gobierno, porque tener una votación de 4 en contra y 0 a favor es muy evidente. Y yo creo que eso viene del desgaste de los 2 años de ejercicio del gobierno. A mí me parece que ahí cometieron un error porque pensaron que como se posicionó por segunda ocasión en mayo, pues lo otro no estaba en la retina de los electores. Y yo creo que no fue así. A mí me parece que le pesó la subida del IVA, le pesó el tema de la seguridad, le pesó el tema de la economía, el tema de la salud, etcétera. Y por otro lado, pues una campaña bastante con muchos errores. Por ejemplo, señalar de forma explícita que una base militar iba a estar en Galápagos, en Baltra, cuando ese es un patrimonio de la humanidad por razones ambientales. El tema este del manejo del seguro, en unos casos de la salud, pasando al Ministerio de Salud precisamente, o el caso también alrededor de lo que significa toda la problemática de la violencia. Entonces yo creo que en plena campaña electoral también se cometieron errores y entonces la gente terminó votando contra el presidente, contra... Arquitecto, sin embargo, como que el no también tiene consecuentemente su gran padre, que sería la oposición que convirtió a todo esto en un plebiscito, vote no y castigue a Noboa, por ejemplo. Sí, pero no tiene ningún triunfador. Por eso mismo voy en la ¿Ya? línea esta de una democracia sin partidos políticos. Porque, por ejemplo, la Revolución Ciudadana ha salido ahí, pues, básicamente en la Asamblea con las constituciones en la mano, pero la gente sabe que eso no fue así. La gente no votó porque la Revolución Ciudadana dijo voten por el no, porque además no podía hacer campaña porque ni siquiera se registró para el proceso. Entonces, yo creo que no, a mí me parece que aquí más bien hubo esta reacción sin una expresión política a través de un partido. Y yo creo que eso es lo que ha pasado. Y lo mismo creo que ocurre con el caso de ADN. Yo creo que aquí es más una relación de los electores frente al presidente, más que una reacción de ADN que pues impulsó una cosa de este tipo. Marcado así el resultado, arquitecto, consecuentemente, ¿a dónde iría todo esto? ¿A dónde va todo esto, arquitecto? Bueno, la primera, tres señales iniciales envió el presidente, una que me parece que fue bien, es decir, el reconocer la derrota a través de una nota de X, de Twitter, y me parece que eso estuvo bien.
Luego, pues esa ida a los Estados Unidos, que no se sabe explícitamente para qué se fue, yo creo que eso ha quedado en el ambiente algo parecido a lo que ocurrió en la primera vuelta electoral, cuando él ganó, ¿no? Con los votos que se suponía y debió haber aparecido en el hotel para festejarlo. En este caso no estuvo él. Y la tercera cosa son los cambios de gabinete, que a mí me llama la atención porque quizás los problemas más graves, como veíamos al principio, son, por ejemplo, el caso de la violencia, y no hay ningún cambio en ese sentido, lo cual quiere decir que va a seguir en la misma política. Una Pero el ministro de Defensa y el ministro del Interior están en todas partes, están en todo lado y están cumpliendo su papel y bien. ¿Cómo ve usted esa parte? O sea, cuando uno ve el incremento de la violencia que hemos tenido en este año, yo creo que los resultados no son satisfactorios. Por eso es lo que yo decía. Si nosotros vamos a tener en este año una tasa de homicidios superior a las 50 homicidios por 100.000 habitantes, quiere decir que esa política no ha dado los réditos que se esperaba. Y ¿Está entonces cambiando consecuentemente a los que no debe cambiar o faltan cambios? ¿Cómo sería esta parte, arquitecto? bueno, yo creo que, por ejemplo, en el caso de salud me parece interesante porque lo está subiendo de categoría, porque ahí pone nada más ni nada menos que a la vicepresidenta a manejar eso. Ahora, ¿cuál es el problema? Que bueno, se intentó a través de un consejo de salud donde estaban algunos ministerios y estaba también la vicepresidenta y tampoco dio resultados, pero ahora ya termina siendo una responsabilidad exclusiva de la vicepresidenta, lo cual es un costo bastante alto. El caso que analizábamos hace un momento, yo creo que el tema de la política era imprescindible entrar en una modificación y esperemos que esta ministra que ahora ha aceptado el ministerio, pues pueda ser un poco la contraparte para establecer los acuerdos que se necesitan en el país. Ahora, ahí aparece lo que decía hace un momento de esta democracia sin partidos, es decir, ¿cuáles son las contrapartes? Yo no veo eso muy clara. Probablemente sí en la Asamblea, porque ahí tenemos básicamente dos fuerzas y entonces probablemente están pensando exclusivamente con la Revolución Ciudadana. Pero eso podría dar lugar a que Exacto. la Sería sociedad. reconocer a un ganador que no lo es. Exactamente, exactamente. Y desconocer lo que está ocurriendo en la sociedad ecuatoriana, que hay otros grupos que se expresan. Por ejemplo, el caso de la Conaya y Pachacuti, que yo creo que es interesante porque el paro no se acabó en los 31 días. A mí me parece que el paro se acabó en estas elecciones. Y entonces, Es cuando uno ve los resultados por provincias, las provincias que hubo la mayor cantidad de conflicto en el paro por el tema del diésel son las provincias que mayor votación del no tienen. Entonces, tampoco ha dado resultado ahí lo que se hacía. Y yo creo que ahí, obviamente, bueno, la nueva ministra de Gobierno tendrá mucho que hacer. consecuentemente una gran interrogante es lo que se nos plantea a esta hora, finalmente, arquitecto. Sí, una gran interrogante que habrá que ver qué es lo que pasa con el tiempo. Una de las cosas que ya se nos viene a pasos acelerados son las elecciones seccionales, que son las elecciones de mitad de periodo. Y entonces ahí vamos a ver, ya estamos viendo algunos movimientos conflictivos, por ejemplo, lo que ha pasado con la Revolución Ciudadana alrededor de Luisa González y el propio ¿Cómo no? expresidente Correa. ¿Cómo no? Pero eso yo creo que ya está pasando porque ya estamos en esas elecciones y entonces si es que nuevamente opera esta idea que estoy señalando de una democracia sin partidos políticos, vamos a ver cómo se representan esas sociedades locales y entonces ahí tendremos que ver también cuál es la participación directa del presidente de la República. Agradecerle a nombre de nuestros oyentes su análisis, señor arquitecto, muy amable, muy gentil. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Gracias al arquitecto Fernando Carrión, docente universitario, investigador. Allí tienen ustedes otro análisis, otro punto de vista de lo que significan estos resultados electorales que finalmente están marcados. Se resumen en este global 60-40, 60 por el no, 40 por el sí y todas las incidencias de lo que apenas estamos observando y apenas estamos viendo apenas porque está empezando, ya veremos lo que ocurre. Pausa en un momento con más.
Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. La vicepresidenta de la República, María José Pinto, anunció que ha dispuesto un diagnóstico del sistema de salud del país, cuyos resultados tomará para justamente adoptar decisiones inmediatas. Lo anunció a través de un corto video una vez que fue decidido su cambio, más que cambio, su nueva responsabilidad, más que nueva responsabilidad, la responsabilidad doble que le encarga el presidente de la República, vicepresidenta, y de lo que estamos hablando, el tema de la salud. El tema de la salud que ha hecho noticia durante buena parte de, yo diría, de los años, y especialmente en los últimos, tomando en cuenta esos niveles de corrupción, de desabastecimiento, en fin. Hacemos contacto a esta hora con el doctor Hernando Santillán, reconocido médico de este país, ex director regional de salud y conocedor a fondo de la problemática que estamos abordando con este cambio que está encabezando la vicepresidenta de la República. Un diagnóstico de la situación de la salud para tomar decisiones inmediatas. Doctor Santillán, ¿qué le parece? Bienvenido. Félix, buenos días y un saludo a toda la gente que nos mira y nos escucha en esta mañana. Es interesante el entender el grado, yo creo que de desesperación del gobierno al tener que designar a la vicepresidenta para que se haga cargo de la salud. O sea, lamentablemente no hay en quién confiar, Félix. Estuvo el abogado Lama, luego estuvo el doctor Jimmy Martín, que eran gente que estaban dentro del ministerio, conocedores de todo el sistema de salud. Sin embargo, Consecuentemente, sí tenemos diagnósticos que se han hecho del problema. pero por supuesto, y Félix, recuerde la anterior vez que usted me entrevistó, yo le dije, entra un ministro y empiezan a darse la vuelta en los hospitales, a encontrar que no hay medicinas, a ver las quejas, todo es el mismo cuento repetido, lamentablemente. Entonces, vea, lo que vamos a ver es una vicepresidenta que va a empezar a ir al Teodoro Maldonado Carbo, al Eugenio Espejo, y bueno, el personal de salud tendrá que ponerse ahí para la foto, ¿no? Y decir que todo está bien. Y van a entregar por ahí un equipo repotenciado y decir que con eso van a salir. Lamentablemente, el sistema de salud es un sistema que ofrece todo y no da absolutamente nada, Félix. Pero con este cambio, doctor Santillán, algo tiene que pasar. ¿Con qué se va a encontrar la vicepresidenta y qué tendría que hacer tomando en cuenta que este en realidad es un tema muy conocido? La vicepresidenta obviamente se va a encontrar con la misma gente de la década robada, los mismos gerentes repetidos de hace años, los mismos directores. Ahora veo que han puesto coordinadores zonales a muchachos jóvenes. Sí, obviamente es interesante el tener las maestrías en salud pública, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántos de ellos conocen el sistema de salud? ¿Cuántos de ellos han trabajado en un hospital público? ¿Cuántos de ellos saben cómo se trabaja en un centro de salud? Entonces, no tienen el conocimiento. Entonces, todo queda en papel, Félix, lamentablemente. Ahorita van a hacer un diagnóstico y sí, van a sacar las estadísticas, van a presentar y van a decir, sí, o sea, tenemos el grupo de médicos que están completos en los hospitales, tenemos medicina, hemos tomado los correctivos y pasa un mes y nuevamente estamos con la televisión. Doctor Santillán, la decisión presidencial está tomada, está en marcha, se le ha encargado esta responsabilidad a la vicepresidenta. Con estos antecedentes que usted está mencionando, ¿qué tendría que hacer? Porque la decisión está tomada, doctor. La señora vicepresidenta lo que debería hacer es plantearse un nuevo sistema de salud, Félix. Un nuevo sistema de salud que incluso alguna vez yo le comenté, el IES tiene que dejar de atender a los familiares. Para eso hay la salud pública, ¿sí? Yo creo que el seguro campesino debería pasar al Ministerio de Bienestar Social.
Sí, o sea, hay cosas objetivas que tienen que ir cambiando. Si no se hace, si no se da esos pasos y dejar de apadrinar todo el sistema de salud, entonces el gobierno no puede coger y decir si tenemos que dar la cobertura total. Entonces, pasar la atención médica social del IES, por ejemplo, a los hospitales públicos que ya lo insinuó el presidente de la República. obviamente, a ver, no es que va a pasar al sistema público, lo que pasa es que el ministerio tiene que hacerse cargo de los hospitales que están funcionando como tal, ¿sí? El hecho de que estén funcionando, lo que sí, obviamente, pasa a tener un presupuesto del Estado para atender a los familiares y a los afiliados. O sea, no se va a alterar absolutamente en nada, porque lamentablemente el IES está quebrado, Félix, ¿no? Yo le había comentado que si no se quita todos estos parámetros apadrinadores de los hijos, de los nietos, de las parejas, Así que es. no están aportando, y más con un seguro social campesino, el cual usted paga $2.75 y se hace cirugías de 80, de $100,000. Ahí está todo el desfalco del IES, Félix. Entonces, mientras no cambiemos todo este sistema, es difícil que así vaya el mismo presidente a decir, sí, yo voy a comandar el sistema de salud. Es complejo que puedan salir adelante si es que no se hacen esos cambios. ¿Y qué debería hacer? ¿Qué El debería cambio hacer la principal, vicepresidenta? ¿Qué debería hacer la vicepresidenta con esto que durante tanto tiempo es un lastre de este país? Las mafias de la salud. ¿Qué debería hacer con eso? primero, bueno, ya les tienen identificadas a las mafias de la salud, ¿no? O sea, ya están las denuncias, ya se tiene identificados quiénes son los tentáculos, ¿no? Pero, sin embargo, vuelvo y repito, el sistema de salud es el principal. O sea, Félix, tenemos que recopilar lo que es la salud prepagada. Eso tiene un rol fundamental en el sistema de salud, porque no está viendo los réditos correspondientes con los afiliados. Y esos afiliados que son de la salud prepagada se están beneficiando del IES y del Ministerio de Salud. Entonces, se tiene que tener un Fondo Nacional de Salud que maneje lo que es la salud pública. Se tiene que hacer una agrupación de las instituciones de salud prepagadas, ¿sí? Se tendría que crear la Superintendencia de la Salud, ¿sí? Que sea un órgano que controle y que vigile esto. Y obviamente con lo que es el IES tendrían que ser las mutuales, ¿no? Tendrían que cambiar estos 4 parámetros. Obviamente ahí, como usted se da cuenta, ya no es un sistema el IES, ¿Cómo sino no? que el IES pasa a ser parte de. Entonces, cuando pasa a ser parte de, entonces empieza a haber control, empieza a haber funcionamiento, porque hay una superintendencia que va a estar en coordinación con el Ministerio de Salud y con la presidencia para realizar este tipo de controles. Pero ya es una voluntad política que se lo haga, ¿no? Ya es una voluntad política. Pero si la señora vicepresidenta no toma esos ejes, si el señor presidente no mira a que el problema actual es el sistema, es el sistema, no son los médicos, no son los afiliados, porque el sistema es el que permite que hayan los desfalcos, que haya las compras públicas, que se pongan los gerentes reciclados que salen de un hospital y se van al otro. Es el sistema el que permite eso, Félix. Entonces, si cambiamos el sistema de salud, entonces estamos haciendo un cambio real que vamos a tener para mejorar todos los inconvenientes que ahora vemos ya por más de 15 años. Esos ejes que usted los mencionó, que usted los citó, ¿tienen una prioridad o se podría empezar por uno de esos o tiene que ser todo al mismo tiempo? Explíquenos A esta ver, parte, doctor. usted sabe, Félix, que cuando uno hace un cambio, ¿no? Es como cuando organizan la policía, cambian desde los generales, ¿sí? Cambian toda la cúpula. Es de esta manera que se tiene que hacer, porque tiene que haber un organigrama, tiene que haber una agenda, ¿no? Y entrar de una manera vertical, se ¿Por podría decir, dónde? ¿no? ¿Por dónde sería el primer paso? El Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, totalmente. Tendría que desorganizar, o sea, en teoría se tendría que desarmar todo lo que son ahorita las coordinaciones zonales, etcétera, etcétera, Pero porque al mire, otro día tenemos ahí un paro, doctor, y nos pero quedamos sin nada. ¿por qué va a haber el paro? Si cuando eran las direcciones provinciales que eran más ejecutivas y que hacían más trabajo, se organizaban por provincia, con su sector. Ahora
coordinaciones zonales. Por ejemplo, Sangolquí y Machachi pertenecen al Napo. ¿Y a dónde van esos Qué pacientes locura, que qué están locura. siendo atendidos ahí? Vienen a la zona 9, pues al Eugenio Totalmente. Espejo, al Hospital del Sur. Entonces, ¿a dónde tiene la lógica que tienen que pertenecer? Tienen que pertenecer a una... Entonces, primero tienen que desarmar toda esa organización que no funciona, ¿sí? A eso yo voy. O sea, ya no es que tiene que la vicepresidenta ir al hospital a ver si hay medicamentos. Ella ya tiene que ver el problema macro, ¿sí? Y es la organización de un sistema de salud. El sistema actual no funciona, no da. Y ese gran cambio, a la manera de conclusión, doctor, que gran cambio quizás entre comillas, que fue ese último contrato del presidente del IES que salió para las famosas citas telemáticas y que está por ejecutarse, en qué queda eso, doctor? Vea, lamentablemente las citas telemáticas quedan en el aire porque igual le siguen dando la cita para después de 6 meses, después de 8 meses al paciente. O sea, el agendar una cita o el que le den la cita, me invento la cita telemática, usted se mete al link, pone quiero cita para cardiología y le da enseguida, le da en menos de un minuto. Pero si le da para dentro de 8 meses, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es la agilidad? Si lo que el paciente quiere es ser valorado por el médico, tener el turno, que sea examinado por el médico. Entonces, vea, eso es un saludo a la bandera que lo han venido haciendo los presidentes del IES de turno que van viniendo. Entonces, no es que eso va a mejorar, están descubriendo el agua tibia, lo que hacen es pagar recursos para justificar los gastos. De eso queríamos hablar, doctor, y muy claro, siempre usted muy frontal sobre estas cosas que desde hace rato, no es que se empezó ayer ni se inventaron hace poco, desde hace rato están pendientes. Doctor Santillán, muchísimas gracias. Usted tiene ahí Félix, ocupaciones profesionales. La Félix, próxima, una, doctor, muy amable. Félix, una última Por cosa. favor. El error principal del gobierno es no trabajar con los gremios, ¿no? La vicepresidenta debería reunirse con la Federación Médica, con los colegios médicos ¿Ya? y desde ahí manejar las partes críticas de cada provincia, las partes críticas de las ciudades, pero con la gente que conoce, con los médicos que conocemos del sistema de salud. Si ella se va a ciegas, pues será un fracaso nuevamente y lamentablemente, pues eso será un golpe para el gobierno. ¿Y los gremios estarán dispuestos a ayudar en eso, doctor? Toda la vida hemos estado proponiendo, haciendo lo que le acabo de decir, los 4 ejes de un sistema de salud nuevo es una creación gremial, pero no hay oídos para hacer el cambio correspondiente. Nosotros todo el tiempo hemos estado pidiendo las audiencias, hemos estado solicitando como gremios, como Colegio Médico de Pichincha, como Federación Médica, se ha estado solicitando para proponer este tipo de cambios. Lamentablemente, como le digo, siempre sale un erudito de 1 o 2 años graduado con su maestría en salud pública que dice que va a salvar y lamentablemente dura 2 meses y se va a la casa. Excelente, doctor. Brillante como siempre. Doctor, hasta la próxima. Muy gentil, muy amable. Muchas gracias, hasta luego. El doctor Hernando Santillán, exdirector regional de salud, dándonos este diagnóstico de lo que va a empezar. Ya lo van a ver ustedes en los próximos días. El presidente le acaba de prácticamente quizás una especie de duplicar funciones. No sería duplicar, porque ya solo siendo vicepresidenta tiene bastante. Le acaba de encargar también la tarea de salud, ese tema tan fundamental, tan crítico en este país. Y allí tienen ustedes lo que podría pasar. Me quedo con esa última parte de un conocedor como el doctor Santillán. Acudir a los gremios, efectivamente, estos gremios que tienen el conocimiento, que han hecho planteamientos, esto de alguna forma hasta ahorraría todo este proceso de diagnóstico que sería uno más para hacer algo de algo que se está muriendo, que está agonizando la salud pública en el país. Volvemos con más. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. El Consejo Nacional Electoral confirmó los resultados de la consulta popular del pasado domingo y donde las 4 preguntas del gobierno no fueron aprobadas. En términos globales y para una mejor ubicación por parte del público, el resultado final es 60-40. 60 por el no, 40 por el sí. Desde luego, hay sus requiebros en el reparto de la votación,
pero ese es el resultado general, donde la gente y en la práctica le dijo con lo que tenemos estamos bien para ser gobernados. Ese es el efecto final. Y por eso nos hacemos a esta hora contacto con la ciudad de Santo Domingo a través del sistema telemático. El doctor Orlando Amores, constitucionalista, nos dispensa con su atención y está en contacto con esta mesa de trabajo. ¿Cómo llevar a la práctica este resultado, especialmente en la parte constitucional? Porque el pueblo está convencido que con la actual constitución vamos bien. Doctor Orlando Amores, el país lo escucha. No pienso que sea una respuesta popular en consideración a que estamos bien. Yo pienso que el no tiene varios padres, hay gente culta, hay gente buena, muy buena, que votó por el no haciendo argumentación, considerando que posiblemente el remedio era peor que la enfermedad. Y visto el 60 y 40, imagínese si había constituyente con una proporción similar en cuanto a la presencia de los constituyentes en esa asamblea. Pienso que el no tiene varios padres, ya les he dicho, hay gente que argumentó el no con suficiente capacidad, también vinculados al narcoterrorismo, también vinculados a la minería ilegal, también vinculados al crimen organizado, son los padres del no. De él sí, aquellos que pensamos que había que darle una oportunidad a este régimen para que se encauce, para que escuche, para que tome en cuenta las propuestas que ya las hemos dado. La ciudadanía le ha entregado propuestas de reforma constitucional a este régimen que están ya aprobadas por la Corte Constitucional. Ha hecho este régimen dos consultas y en ninguna de las dos las ha incluido. Doctor, el gobierno se equivocó, el presidente Noboa erró al hacer el tema de la pregunta especialmente de la Constitución. Erró en las 4 preguntas porque veníamos de una eliminación de subsidios que generó un conflicto social, que generó una respuesta social. ¿Cómo? ¿A quién se le ocurre después de generar un conflicto llamar una consulta? ¿O a quién se le ocurre provocar la generación de un conflicto previo a el llamamiento a una consulta? Esta consulta con preguntas estructurales, no preguntas aisladas, con preguntas estructurales, debió haberse hecho a los 15 días de haber asumido el primer mandato. Ya tendríamos hoy un Congreso bicameral de 75 diputados, con 2 cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, con 75 legisladores. Ya estarían funcionando. No habría necesidad de haber hecho otra consulta. El momento, el tiempo no fue el adecuado, consecuentemente, doctor. Usted lo ha dicho con acierto. No fue oportuno llamar a consulta después de las medidas que se hizo. No fue oportuno llamar a consulta después de los anuncios que hace el régimen respecto de trasladar el servicio de salud del Seguro Social a la salud pública. No fue oportuno, porque las personas dicen, nos están restando derechos, se nos están llevando el dinero, están trasladando competencias a un sector que está desvencijado. Doctor, pero eso no fue el tema, eso no fue el tema de la consulta, eso no fue lo que se preguntó. No se preguntó sobre medicinas, se preguntó si es que quiere esta o una nueva constitución. La gente, usted sabe cómo la gente responde, licenciado. La gente no responde con tecnicismos, la gente responde con emotividad. La gente responde por emoción. Ah, sí, si los pueblos respondieran por racionalidad, no tendríamos los mandatarios que tenemos. Ojo, el punto es que la gente le respondió por todas las circunstancias. Hay una percepción de inseguridad. Y entonces la gente le dice, y me pide cambiar la constitución, porque hay inseguridad. ¿Y qué tal si la mejora va a resultar peor que la actual enfermedad? No. Dijeron no. ¿Un irresponsable manejo consecuentemente por parte de la oposición?
Yo creo que la irresponsabilidad es en dos vías. La irresponsabilidad es o está en el mal ejercicio de la política por parte de quien ejerce el mandato, ¿sí? Y en el mal ejercicio de la política por parte de quienes se oponen a ese ejercicio de mandato. Vean, yo creo que el punto es que no son los mandatarios, no son los diputados, no son la oposición. Creo que somos nosotros, licenciado Félix. Los Creo que ecuatorianos. somos, creo que somos nosotros. Porque, Los a ver, no, ecuatorianos. sí, no vienen de Plutón, no vienen de Marte los diputados, no vienen de Uranio los alcaldes, los prefectos, los concejales, vienen del seno de nuestras familias. Este país necesita de urgencia una reeducación en valores cívicos, morales, patrióticos, culturales, históricos, religiosos, éticos, a todo nivel, en los cuatro niveles educativos, en el servicio ¿cómo público no? ¿Cómo general. no, doctor? Pero a eso obviamente estamos a años luz, doctor, pero con este resultado ya nos olvidamos de este tipo de reformas y hay que volver, como dice alguien, hay que volver a la asamblea para por allí intentar este tipo de cambios que finalmente no se aprobaron. ¿O cuál es la salida a todo esto? ¿O ya no hay salida, doctor? Sí hay salidas, sí hay salidas. Ahora el régimen primero tiene que especificar, tiene que hablar, tiene que decir, tiene que comunicarse, no por TikTok, no por redes, tiene que tener un mecanismo de comunicación permanente, un ministro de gobierno que esté sentado 3 días en la Asamblea Nacional, conversando con los bloques, no negociando, no con maletín, no entregando hospitales, no entregando ministerios, conversando con los bloques, haciéndoles entender las necesidades de la legislación que requiere el país. Esto necesitamos, esto no hay, esto no hay. Sí, Entonces, sí pues, hay, habrá que, sí hay porque perdón, está designada Natalie Morillo, perdón, Ivonne Núñez. vea usted, ni siquiera sabemos el nombre por lo intrascendente que son. Necesitamos ministros de gobierno, del fuste de un Camilo Ponce, del fuste de un Luis Robles Plaza, de un Edgar Terán Terán. Necesitamos ministros de gobierno. ¿Qué hay? Lo que pasa es que solo miran a los que están al lado y solo miran a los amigos y solo miran a los del barrio y máximo a los de la ciudad Hago y una por mucho de la precisión. provincia. Hago una precisión con todo respeto. Ya está designado el nuevo ministro, ministra Natalie Murillo. Así se llama y con eso hay que quedarnos, pues, doctor. Ojalá haga lo que estamos sugiriendo. Vea, este régimen, licenciado, tiene muchas sugerencias. Las personas le dicen, los periodistas le dicen, los amigos del régimen le dicen, por ahí hay abogados del régimen que todos los días hablan bien de él, le dicen qué hacer. A este régimen no le gusta ayudarse y no le gusta que le ayuden. No hace caso, no hace caso, no se deja ayudar. Ese es el problema. Ahora, ojo, ¿qué le estamos diciendo? Ahora debe trabajar en la asamblea. Debe trabajar en la asamblea. ¿Por No qué? queda otra Porque esa vía, no, pregunta no queda otra vía. no queda otra vía. Esa pregunta de las bases de Manta, ¿para qué la hizo? No va a haber bases militares. Una base militar es un acantonamiento de fuerzas de combate, de tropas combativas que van Pero desde nunca una se compañía, entendió, una brigada, una división. nunca se entendió eso, doctor Pero Amores, es que nunca se entendió. Pero es que, ¿cómo vamos a entender? ¿Usted escuchó que algún ministro vino a especificarnos pregunta por pregunta? ¿Usted escuchó que el presidente se sentó a explicarnos para qué quiere esta pregunta, la segunda, la tercera y la cuarta? No, Pero hubo alternativas, hubo medios que sí lo dijeron, que no se trata pues de traer los ejércitos o a la quinta región, no pues, o sea, o un portaaviones, no, se trata de una ayuda, pero no se entendió. yo creo que más que no se entendió, no se explicó. Y además esa pregunta está por demás, porque esa pregunta se deriva del artículo 5 de la Constitución. Y el artículo 5, lo que tiene que ser cambiado en el artículo 5 no es el impedimento de las bases, no, tiene que ser cambiado la caracterización que le da la Carta Chávez al país. Caracteriza
caricaturiza al Ecuador como país, territorio de paz. Vea, esto es una sorna, esto es una burla. Nos caracteriza como territorio de paz. Y del 2012 al 2017 se consolidó el crimen organizado en el país. Del 2012 al 2017 penetraron el narcoterrorismo internacional y se tomó los estudiosos e Doctor investigadores Amores, de doctor seguridad Amores, dicen que hay 30 bueno, santuarios. doctor Amores, y ahora consecuentemente, ¿en qué queda esto que usted insistió tanto durante tanto tiempo de que no hacía falta convocar a una consulta, sino hacer lo que ya estaba hecho? ¿En qué consistía eso, doctor, para que se recuerde y eso ya no tiene ningún sentido o cómo es esa parte del problema? Nosotros siempre propusimos desde el 2019 que no se llame a constituyente, porque a las constituyentes se sabe cómo se ingresa, de acuerdo al estatuto, no se sabe cómo se sale. En el 2007 fuimos a una constituyente por las banderas de los derechos y nos entregaron un narcoestado, que es lo que nos ha generado todo lo que vivimos hoy. ¿Sí? Por lo tanto, siempre dijimos hay que desbaratar esa Carta Chávez, pero hay que desbaratarla estructuralmente por partes. Y logramos que la Corte Constitucional autorice una consulta para eliminar todas, que no es cosa menor, todas las funciones y todas las instituciones establecidas en Montecristi, para eliminar la función legislativa, la Asamblea Nacional, para eliminar la función de transparencia, para eliminar la función electoral, para eliminar el Consejo de Participación, para eliminar el Consejo Nacional Electoral, para eliminar la forma como se elige el Consejo de la Judicatura, para trasladar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social eliminado a la Cámara del Senado, para eliminar el Congreso o Asamblea Nacional y sustituirla por un Congreso bicameral con 24 senadores y 24 diputados, uno por cada provincia. ¿Y qué pasó? Además, un diputado adicional por cada 500,000 habitantes. La ineptitud del régimen Lazo hizo una consulta inservible, no utilizó esas preguntas. La ineptitud del primer mandato de este régimen hizo una consulta inservible, no utilizó estas preguntas. Volvió a reiterar ahora, hace días, una segunda consulta y no hizo estas preguntas. Más bien nos lanzó al cambio total de la... Y la gente le dijo, vea, yo no voy a firmar un cheque en blanco, porque sabemos cómo vamos a entrar, pero no sabemos cómo vamos a salir. Peor todavía cuando el régimen no nos dice cuál es la estructura constitucional que él tiene idea de promocionarla e impulsarla en la constituyente. Recuerde que nos contestó, primero se ponen los calcetines, después los zapatos. Ese fue el argumento respecto de la pregunta que le hicieron, oiga, ¿y qué constitución usted tiene de idea que va a implementar en la constituyente? ¿Cómo gobernarnos? ¿Qué hacemos a partir de estos días, de estos momentos, una vez que está consolidado el resultado electoral y con la constitución de Montecristi que ha quedado más firme que nunca? Insistir en que haga acuerdos puntuales para que se hagan instalaciones de monitoreo, de seguimiento, de persecución del tráfico de drogas, del tráfico de personas, del tráfico de divisas. Eso se puede hacer. Ajá. Convenios, ¿ya? Sin hablar de bases militares, porque ese es un acantonamiento militar de una compañía, de una brigada, de una división con todos sus pertrechos, aviones, tanques, municiones, comando de operaciones. Clarísimo. No necesitamos. Clarísimo esa parte. Y con los demás temas, ¿qué hacemos, doctor Amores? Vea, debe insistir en la Asamblea a través de su mayoría, debe tener un ministro o ministra de gobierno que esté permanentemente en la Asamblea entregándoles la idea, haciéndoles conocer cuáles son las intenciones del régimen y por qué las propuestas de cambios legislativos. Debe lograr los 2/3 para provocar un Congreso no con menos asambleístas, sino un Congreso bicameral, un Congreso que le permita cernir,
que le permita controlar, que le permita depurar la legislación. Y eso solo se logra no con menos de los mismos, sino con doble cámara, en donde la cámara baja puede hacer lo que le venga en gana. Ahí está el populismo, ahí está la cháchara, ahí está el cómic, ahí están los payasos, ahí están todos. La cámara alta le dice no, no a la ley del cuy, no a la ley de la melcocha, no. Además, estas normas hay que cambiarlas. Este es el sentido. Regrese, apruebe y envíenos. Entonces tenemos doble cámara, tenemos doble filtro, tenemos doble control. Hemos logrado corregir y mejorar el sistema legislativo. Que no se lo logra solo con bajar el número. ¿Cómo no? El sistema legislativo y el sistema judicial también uno nuevo para que, por ejemplo, permita, y ahí entramos en el tema de los acuerdos políticos, permita el perdón y olvido que tanto quiere cierto sector y sin lo cual no hay los votos, es decir, estamos en nada, doctor. Horroroso. Horroroso, porque eso yo creo que hay que evidenciar. Por eso le digo, el ministro de Gobierno debe estar allí y debe conversar, debe proponer, debe plantear, y cuando le amenazan con que sí, pero impunidad, debe denunciar. Porque o corregimos este tipo de comportamientos o seguimos hundiéndonos. Caso contrario, vea, apague la luz y cierre la puerta. Qué buena ¿Por qué? Porque hemos desperdiciado muchísimo tiempo. Y no, los responsables son los dos mandatarios. Ojo, no solo es también es Lasso. Él tuvo la oportunidad de hacerlo, no lo hizo. En el primer mandato, este régimen no lo hizo. Ahora lo hace de una forma inoportuna y no con las preguntas adecuadas. Mire el resultado. A este paso, doctor Amores, que vuelve el correísmo y que nos dé haciendo todo lo que no se puede hacer. No, para nada. El no tiene varios padres y varios de los padres del no son gente de ADN que percibe que no está pasando nada, que percibe que sigue la inseguridad, que percibe que no hay cambios en materia económica, gente de ADN desilusionada, gente culta que revisó los conceptos de cada pregunta y dijo sí acá, no acá. Y también los beneficiarios del narcoterrorismo, también los beneficiarios de la minería ilegal, también los beneficiarios del crimen organizado. Todos ellos son los padres del no. En una parte de Guayaquil, y con esto termino como punto final, doctor, en una parte del puerto principal, lo celebraron con juegos pirotécnicos y con disparos de metralleta al aire. 2 palabras, ¿qué le dice eso, doctor? Esa parte que así celebró corresponde a los vinculados al narcoterrorismo, al crimen organizado, padres también de el no. Doctor, muy amable. Muchísimas gracias, un gusto tenerle por acá. A usted. Padre del sí, también usted, pues, ¿no? Uno de los padres. Sí, votamos por el sí. No soy el padre, pero sí voté por el sí. Doctor, creí en eso. Gracias. La próxima, doctor Orlando Amores, muy amable. Un análisis, yo diría frontal. Él impulsó mucho esto de que a través de lo que ya tiene respuesta de la Corte Constitucional sobre los aspectos que ustedes acaban de escuchar, sobre eso insistió y tantas veces lo dijo, debía ser la consulta popular, sobre cosas claritas, específicas, por ejemplo esto de la bicameralidad, en fin, sobre esto él insistía. Hoy nos dice, no fue posible, y hay padres del sí y hay padres del no. Hacemos un paréntesis para volver con más. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar, la mejor información, la más grande opinión, periodismo de verdad, con Félix Narváez.
Y un encendido cruce verbal entre el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, y el concejal Wilson Merino marcó la última sesión de esta semana del Consejo Metropolitano de Quito. Merino intentó que la sesión trate ese escandaloso caso de la contratación-adquisición de 5.000 platos de hornado a $15 cada plato, lo cual incomodó al señor alcalde capitalino. El concejal Merino, en voz alta, habló de corrupción y pidió que se fiscalice esa contratación. El alcalde Muñoz reaccionó con molestia y en algún momento hasta le pidió al concejal que abandone la sesión, porque no era adecuado ese tema y traer escándalos a la reunión. ¿Por qué llevar un escándalo como ese a semejante reunión, concejal Merino? Bienvenido. Buenos días, un gusto estar contigo, Félix, y toda la gente que te escucha, te sigue. Muy gentil. Si la fiscalización les molesta es porque vamos avanzando. Me parece que hay que empezar por allí, ¿no? Los gritos no son un argumento, son señales de desesperación. ¿Y este caso hay que fiscalizarlo o había que fiscalizarlo? Este y muchos más, que es lo que hemos Pero, venido pero son haciendo. simples platos de hornado. Parecería que es simples platos de hornado, pero es la falta de ética en la contratación ¿En pública qué parte, Wilson? en todo, ¿no? Lo primero que Ejemplo, nosotros hemos evidenciado es la pertinencia de realizar un evento de esparcimiento para 5.000 funcionarios municipales con comida, baile. es que son bastantes los funcionarios Y y ni hay que si- darles hornado. lo primero es eso, ¿no? La pertinencia y saber si es que esta actividad estaba alineada al PEM, que es el Plan Estratégico de Ujú, Mejora y Cambio. ujú. Yo creo que no, ¿Ya? evidentemente no, no es un team building, no es una jornada de voluntariado corporativo, no es una jornada de capacitación, es fiesta, baile y trago y comida, ¿no? Me ¿Ya? parece que ahí hay que pedir explicaciones a la directora de talento humano. Es el primer cuestionamiento. No hay estudios previos que justifiquen la realización de un evento de este tipo Digamos, de cerca de $200.000, $200.000, cuando la ciudad tiene enormes emergencias que hay que cubrir. de acuerdo, pero ¿en qué parte estaría la corrupción de la cual el concejal Merino habló? La siguiente tiene que ver con los estudios de mercado, que son estudios de mercado Hablamos de esos platos, insuficientes, ¿no? ¿no? Platos Exa- típicos. El estudio de mercado, en función de la compra pública, tiene que estar alineada a los principios de certeza, de igualdad, de Cualquier concurrencia, contrato ¿no? se supone. En este caso no, en este caso hubieron dos proformas, de hecho tres, una de dos de personas naturales y una de una persona jurídica. La persona jurídica no firma, no hay firma de responsabilidad, entonces se descarta y terminan existiendo solamente dos cotizaciones para el estudio de mercado. En la práctica, tres comerciantes, de los cuales dos son las propuestas. Exactamente. Lo que es importante señalar es quiénes son, ¿no? Y me parece que aquí hay un tema importante ya a poner sobre la mesa. Ten la Estas bondad. son, estas son, Wilson, ayúdanos con el tiempo, ten la bondad. claro, estas son las cotizaciones, esta ya es el presupuesto ganador. Esto lo presenta el señor Eric Andrade Ventimilla, pero este señor Eric Andrade Ventimilla tiene una empresa. Esta empresa es Show Events. Esta empresa, Empresa de shows, una empresa Shows de Events, eventos. ya fue declarada como contratista incumplida Caramba, el 10 de marzo del 2025. se van encendiendo las alarmas. Imagínate tú, ¿no? Y Claro. finalmente el municipio le otorga a este señor, ¿no? Un contrato de cerca de $200.000, ¿no? Ujú, ujú. Esto es la primera vez En que una ocurre. anterior vez. En esta vez, Ya, en esta vez ya, es un ya. contrato, pero Pero, este pero, pero señor, antes ya tenía un claro, incumplimiento. el señor es accionista de la empresa ER Shows Events y él es declarado contratista incumplido desde el 13 de marzo del 2025 hasta el 12 de marzo del 2030. Y aún así, siendo esta empresa un proveedor Ya es incumplido, preocupante. finalmente el municipio de Quito le entrega a él como persona natural este contrato, ¿no? Me Por parece 200.000. cerca de $200.000, De acuerdo. 165 El mil otro dólares más caso, IVA. el otro proponente. En este caso, lo de fondo también es los montos, ¿no? Con presunto sobreprecio, ¿no? $15 más IVA a un plato de hornado, ¿no? Eso no cuesta en ningún Carito lugar, ¿no? está. Ni en Nueva Claro, York. claro.
Y uno diría, esto incluye todo. En cualquier mercado, eso, un buen plato, 6, 7 dólares. Y uno diría, bueno, esto va a incluir todo, pero no es así. Aparte se paga $5.90 por el alquiler de sillas picas sin brazos, cuando en el mercado, Aparte del plato. aparte del plato, $5.90 las sillas. Imagínate, cuando puedes encontrar a 50 centavos para rentar y puedes comprar a $6, ¿no? Se alquila una locación. Comprar a 6 dólares. Imagínate, y además del municipio de Quito Qué tiene terrible. apiladas cientos de sillas plásticas en las administraciones zonales Y que sí las utilizan, y compra más. que sí las utilizan para las pavelinas, este enlace del alcalde los días lunes, ¿Y ¿no? qué más? $20.000 en la renta de una locación, cuando el municipio de Quito tiene cientos de predios Por favor, municipales, ¿no? por favor. Tiene el Ichimbía, el Palacio de Cristal, tenemos el Centro de Convenciones, tenemos el CAC, ¿no? El antiguo hospital en la parte de San Juan. $2.000 en papel higiénico, ¿no? $2.000, Papel higiénico. imagínate, ¿no? Bueno, para limpiarse de los hornados, ¿no? Las manos. Entonces nosotros podemos entender que el alcalde Muñoz no esté detrás de todos los procesos, ¿no? ¿Qué está pasando con Pero esto? lo que nosotros cuestionamos es la actitud frente a la fiscalización. Totalmente. El alcalde, en vez de decir que esto es una persecución política, que los medios de comunicación están en contra de él, lo que tenía que decir es, voy a prestar todas las facilidades para que se realicen todas las investigaciones del caso, ¿no? Ujú, No ujú, es esto de, ups, me cacharon, doy de baja y aquí no pasa nada, ¿no? ujú, ujú. Si finalmente hay indicios de responsabilidad, ¿no? Desde la fase preparatoria hasta la calificación, ahí las personas que participaron de esto tienen que ser responsables y se necesita un alcalde que favorezca Y aquello. por esto te quisieron agredir. Yo el día de ayer presenté algunas observaciones, estábamos en la discusión del presupuesto 2026, tenemos un programa que es el programa de fortalecimiento institucional, ¿no? Que tiene cerca de $250 millones, ¿no? Sobre este programa, la directora de Recursos Humanos pide que se cree la partida 530205 de espectáculos culturales. Y con esta partida se pretendía comprar o contratar las cerca de 5.000 porciones de chancho hornado. Qué barbaridad. Entonces yo te pregunto primero, Qué ¿qué tiene barbaridad. que ver el Por chancho favor. hornado con espectáculos culturales? ¿No? ¿Qué tiene que ver? ¿No? Y de ahí, ¿qué tiene que ver esto con fortalecimiento institucional? ¿No? Entonces, además, hacen procesos de contratación, ¿no? Que no son los normalizados, ¿no? No es una subasta inversa, algo que nos permita tener mayor certeza de lo que se contrata. En qué tiene que terminar Entonces, este caso? yo lo dije ayer, ¿no? Y le ¿Ya? pedí al administrador general que me explique, ¿no? Que me explique de qué se ¿Y qué trata te dijeron? el alcalde Muñoz perdió la cabeza, no permitió que el administrador responda y lo que hubo fue violencia política contra el ¿Y concejal ahí Wilson termina este Merino. tema? Lo que sucedió es, apagaron el micrófono, el alcalde pidió que me retiren de la sala, ¿no? Ujú, ujú. Otros concejales afín al alcalde intentaron agredirme físicamente, ¿no? Y esta es la realidad del Consejo Metropolitano. Prácticamente una mini asamblea. Cuando uno levanta la voz, Félix, para defender los intereses de los quiteños y quiteñas, la respuesta del alcalde y las personas afines a él es la violencia política. Quiero agradecerte por tu presencia en Sucesos, relatando exactamente lo que está aconteciendo en el municipio capitalino. ¿A Gracias, Félix. propósito de qué? De la compra aparentemente inocente, ¿no? O sea, quien dice, me están invitando a un hornado, así es en Quito, así somos los quiteños, vamos a un hornado en el mercado, 5 o 6 dólares, inclusive te dan ahí un jugo, en fin, pero 15 dólares, por ahí ya vienen las alarmas. Y con todo lo que nos ha explicado Wilson Merino, las alarmas quedan encendidas, señor alcalde del Distrito Metropolitano, donde observamos, y esto también tiene su estrategia y ya será motivo de algún abordamiento en algún momento, ¿cómo es posible que, por ejemplo, en horas pico, de lunes a viernes, fines de semana no pasa nada, de lunes a viernes, las principales congestionadas vías de la capital, les tenemos a los trabajadores pintando la vía, poniendo los famosos conos por todas partes y es un embotellamiento brutal? Como una cuestión muy simple, ¿no es posible hacer eso a la noche? ¿Por qué se lo hace en horas pico?
Alguien dice, sé mal pensado y acertarás. Claro, se quiere demostrar que hay obra. Pero demostremos en otra forma, señor alcalde. Hay muchas cosas pendientes y seguramente al final de esa jornada nos comemos un hornado, pero no de 15, de 5 nomás. Muchísimas gracias, amigos. Dios mediante, hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.